Bueno, entonces, hoy vamos a terminar con el libro de Miqueas, ¿vale? Entonces, vamos a tener 3 predicaciones en total. Vamos a tocar 2 capítulos, capítulo 6, capítulo 7. Entonces, tenéis que tener abierta la Biblia por el capítulo 6 y 7, ¿vale? Porque vamos a ir andando un poco deprisa. No vamos a leerlo todo porque son 2 capítulos, sería bastante, pero sí vamos a entrar en el contenido de lo que trata estos 2 capítulos. Pero me gustaría hacer una introducción, más bien para recordaros de qué trata el libro de Miqueas. Alguno puede no haber estado en las predicaciones, como estamos intercalando una y otras, pero es así. Mira, el libro de Miqueas es una llamada de atención. De hecho, en varios versículos se dice oíd, ¿vale? Oíd, es decir, prestad atención. Y está enfocado en el pueblo de Israel, pero en el reino del sur y más bien en la ciudad de Jerusalén. Mucho de lo que dice Miqueas está hablando a Jerusalén, pero obviamente tiene implícito que el mensaje es para la nación entera, ¿vale? Nos dice en el capítulo 1 que Samaria y Judá serían castigadas, enjuiciadas, ¿vale? Los opresores serían juzgados. Nos decía también que había falsos profetas que se quedaban callados ante la injusticia de los opresores hacia el pueblo, ¿vale? Y Dios les juzga por eso. Les juzga por la idolatría, pero también les juzga sobre todo por eso, porque están, aparte de clamando a otros dioses y adorando a otros dioses, lo que están haciendo es no me sale la palabra ahora, pero oprimir al pueblo, oprimir a los más débiles, oprimir a las personas que, digamos, estaban en más necesidad. Y recordamos en algún momento que cuando llegaron a Canaán, el pueblo de Dios, por tribus, establecieron que cada persona tendría una heredad, un terreno. Y aún los ricos lo que trataban de hacer era quitarles esa heredad, ese terreno que Dios les había dado. Les extorsionaban y todo lo demás para poder comprar el terreno. Les quitaban sus vestiduras, lo poco que tenían, aún solamente tenían una ropa y también se la quitaban, ¿no? Y hay mandatos de Dios diciendo, devuélvele la ropa para que pueda pasar la noche y pueda apoyar su cabeza sobre la ropa. Cosas así que realmente los principales estaban oprimiendo al pueblo de tal manera que Dios se revela contra esto y les manda a que, bueno, no que sean justos, es decir, les enjuicia por la injusticia, ¿vale?, que están cometiendo. En el capítulo 2, versículo 2, capítulo 1, nos alerta de un llamado. Oíd todos los pueblos de la tierra, dice, porque esto no es solamente un llamado para Samaria, Judá, Jerusalén, no, esto es un llamado para todos los pueblos de la tierra. Y dice, poner atención a lo que haré con el pecado de mi pueblo, porque detrás van todos los que han pecado igualmente, ¿vale? Y en el capítulo 2, versículos 12 en adelante, nos habla de victoria y de liberación y de la opresión del pecado y del enemigo. Fíjate que dice, juntaré, recogeré, reuniré, ¿vale? Después de la destrucción, de la derrota, porque ahí está hablando de que el juicio sería una derrota, perderían los lugares santos, perderían la tierra, perderían Jerusalén, perderían sus casas, lo perderían todo, serían llevados cautivos a otras naciones, ¿vale? Especialmente a Babilonia, que sería quien les invadiría. Pero
hay una palabra de esperanza para el remanente. Habría un remanente, un grupo pequeño que seguiría obedeciendo al Señor, seguirían siendo, intentando obedecer su ley, seguirían con los sacrificios, seguirían agarrándose al Señor, aún en medio de la oscuridad de su nación. ¿Vale? Y entonces el Señor dice, capítulo 2, versículo 12 en adelante, juntaré, te recogeré, te reuniré. Esto todavía está pasando en el pueblo de Israel, porque no sé si sabes, pero después de la dispersión tan grande, que fueron repartidos por todo el mundo, de hecho hay judíos por todo el mundo, muchos de ellos han ido regresando a su nación, ¿vale? Sobre todo desde que se estableció en el año 48, creo que era, ¿no? Vale, entonces, hay un remanente del cual vendría Jesús, el Salvador, el Mesías prometido, y vendría un nuevo tiempo de esperanza. Y esta esperanza un día sería inquebrantable. Es decir, después de lo que el pueblo ha sufrido, las situaciones que ha vivido Israel, las situaciones que sigue viviendo, vendrá un nuevo tiempo de esperanza, pero ya inquebrantable. Y hay un versículo que hemos mirado, dice, y Dios mismo irá a la cabeza de su pueblo. Y el capítulo 3 nos habla, los líderes del pueblo son los culpables del juicio que viene. Los dirigentes, los sacerdotes, los profetas. El versículo 9 del capítulo 3 dice, oíd, otra vez, oíd, prestad atención a la acusación. Versículo 11, sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes, yo digo, cuando son este tipo de sacerdotes, digo sacerdotes. Recordar esta palabra importante. Sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Este tipo de gente tenían dirigiendo al pueblo de Israel. ¿Vale? Y en el capítulo 4 hay lo que se llama la glorificación del monte del templo. Y dice que la palabra será predicada allí y mucha gente de muchas naciones vendrá a escuchar la palabra. Habrá un gran hambre espiritual y la gente vendrá a escuchar la palabra del Señor. Habrá una atracción de las naciones, del versículo 1 al 7. Y luego también habrá la restauración de Sión y la victoria contra las naciones rebeldes del mundo, de los versículos 8 al 13. ¿Vale? El capítulo 5, y hoy estamos en el capítulo 6 ya, pero el capítulo 5 nos dice, vendrá un líder para salvar y restaurar. Y hay este texto del versículo 2 en adelante, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y bueno, esta es la solución al mundo. Esta es la solución al pecado del pueblo. Y es Dios por amor que entrega a su Hijo. Él es la solución. Y para que esta solución se diera, tendría que ser Dios mismo, alguien justo, que no hubiera pecado, que no tuviera pecado, que muriera en una cruz, que muriera, que derramara su sangre por la humanidad, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Fijaros, y aquí 700 años antes, Miqueas nos dice que vendrá un líder para salvar y restaurar. Así que tenemos promesas alentadoras, tanto para el remanente como para la Iglesia, todos aquellos que han creído en Cristo. Y hemos de reconocer, hemos cantado cansados del camino. Es verdad que muchos estamos cansados del camino.
Hay tantas situaciones por las que hemos pasado, que han hecho marcas en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestra alma. Pero es cierto que el Señor es nuestro ayudador, es el que permanece con nosotros en cualquier circunstancia. Pero esta vida no es una vida de rosas. Estamos orando en la reunión de oración por un niño que tiene 6 años, que se llama Noé, que tiene leucemia. Estamos orando por Ece, que nació con dificultades y que su cerebro no funciona como debe de funcionar y ha tenido muchos problemas de salud. Hemos estado orando por situaciones y situaciones, porque estamos en un mundo caído. La enfermedad nos toca y nos toca la muerte también. No es extraño que estamos cansados en el camino. Pero el Señor dice, venid a mí y a hallar descanso para vuestras almas. Solamente en Él es que podemos tener este descanso. Y es así. Es así. Por mi testimonio, por nuestro testimonio y porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios de toda esperanza. Así que el llamado, porque dice el versículo 15 del capítulo 5, que fíjate, un poquito antes dice, versículo 5, este será nuestra paz. Este será nuestra paz. Él mismo será nuestra paz. Versículo 4, los apacentará con el poder de Jehová, morarán seguros. Ya no hay temor. El Señor nos protege. El Señor ha puesto su escudo delante de nosotros. Y en cualquier situación, la más penosa, la más terrible, podemos realmente confiar en el Señor, porque esta vida no es lo único que vamos a vivir. Hay otra vida donde Él ha prometido verdadera paz. Y Él nos va a llevar allí, a todos los que hemos creído en Él. El llamado del Señor a su pueblo y al mundo entero es volverse a Él, reconocer sus pecados y ser limpios como la blanca nieve, solamente por la sangre de Jesús que derramó en la cruz. Él murió para salvar. Murió y resucitó, venciendo el pecado y la muerte, para reinar para siempre sobre aquellos que han aceptado el ofrecimiento de Dios. Hay 2 puntos nada más que vamos a tratar hoy. Uno es reprensión y lamento, y el otro es confianza y victoria. Y ahí nos vamos a centrar, y ya nos vamos a poner en el capítulo 6, ¿vale? Y vamos a estar ahí entre el 6 y el 7, vamos a tener algunas lecturas más de apoyo, pero ya nos centramos en el texto de hoy, ¿vale? El capítulo 6, capítulo 7. Y empieza el capítulo 6, versículo 1. Si miramos, ¿con qué palabra empieza? Oíd, ahí. Oíd ahora lo que dice Jehová. Cuando en la palabra o en ciertos capítulos nos está llamando la atención varias veces sobre una palabra cierta, oíd, es porque el Señor quiere que prestemos mucha atención. Fijaros que también lo repite en el versículo 2. Oíd montes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y esta es la cuarta, el versículo 1, y la quinta vez que dice en este libro esta palabra. Oíd, poned atención, escuchad la palabra que Dios os manda. Y fijaros, lo que está diciendo aquí en el versículo 1 y versículo 2 nos está transmitiendo como la idea de un juzgado.
Estamos en un juicio, ¿vale? Y el Señor presenta su caso sobre la infidelidad de su pueblo. Su pueblo ha sido infiel y su pueblo es el acusado. Hay un abogado que es el profeta Miqueas. Y nos dice el versículo 6. Perdón, nos dice el versículo, perdón que lo tengo aquí, el versículo 1. Oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Vale, ahí lo que nos está diciendo ahí es que los montes mismos, la creación de Dios, estaba allí cuando Dios hizo pacto con su pueblo. Hizo un pacto y los términos pleito y altercar nos hablan de una acusación. Entonces Dios está acusando a su pueblo ¿de qué? De ser infiel a sus mandamientos, de no haber cumplido su palabra. La condición del pueblo es una condena firme, es culpable porque no ha respetado el cumplimiento, el pacto, el acuerdo que Dios había hecho con su pueblo. Y esto nos habla de un Dios fiel, pero también nos habla de un pueblo infiel, que parece que a veces juega con Dios, quebranta sus mandamientos sin problema y considera a otros dioses como dignos de alabanza. Por lo menos, si no más que a Dios, igual que Él. Y los versículos 3 a 5 nos hablan de un relato del amor y del cuidado de Dios a este pueblo indigno. Aun que el pueblo es infiel, pero Dios es un Dios fiel que sigue amando al pueblo. Y primero, versículo 3 les pregunta, ¿pero qué te he hecho yo? ¿En qué te he molestado? Es hasta una pregunta tierna, ¿pero qué te he hecho yo? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. ¿Qué te he hecho para que me trates de esta manera? El Señor les ha cuidado, mira, como un buen pastor, como a hijos amados. Te liberé del pueblo más poderoso de la tierra, donde estabais en esclavitud, Egipto. Puse buenos líderes para vuestra guía y cuidado en el camino a una tierra preciosa, prometida, que Él les iba a dar. Versículo 5. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gigal, para que conozcas las justicias de Jehová. Aquí hay algo como un poco enredado que vamos a desenredar. Pero fijaros que en el viaje a la tierra prometida, resulta que la mano de Dios estuvo con su pueblo, venciendo a naciones muy poderosas. Y aquí nos encontramos que el pueblo llega a Moab, ¿vale? Moab está en esta parte, vamos a decir, el río Jordán, una línea imaginable, ¿vale? Moab, y el pueblo llega hasta allí. Y entonces encontramos a dos personajes. Uno es Balán. Balán es un profeta pagano, no es un profeta de Dios. Y tenemos a Balac, que es el rey de los moabitas, ¿vale? Y cuando Balac ve llegar a tal multitud, supongo que lo vio desde un alto y vio la multitud del pueblo de Israel, realmente sintió miedo. Y pidió Balac al falso profeta que maldijera al pueblo de Israel, para así vencerlos fácilmente.
Y entonces lo que hace a este falso profeta Balaam, pidió a Jehová que le hablara con respecto a qué debería decir al rey de Moab. Y podemos encontrar este texto, no vamos a entrar en ello porque es largo, pero de los capítulos 22 a 25 del libro de Números, ¿vale? Y lo que hace Balaam es preguntar a Jehová, bueno, preguntar no, decir que maldiga al pueblo de Israel. Y lo que hace el Señor es bendecir a su pueblo. Y entonces Balaam va al rey de Moab y le dice, pues Jehová solamente me ha dado bendiciones para este pueblo. No quiere maldecirle. Bien, segunda y tercera vez, son 3 mensajes, los podéis leer ahí detenidamente. Y esto causó el efecto de que tanto el profeta como el rey de Moab desistieran de las insidias de Balac. Así que, viendo como cosa imposible la maldición al pueblo de Israel, pues se quedaron, digamos, a un lado. Lo que iba a ser digamos, 3 maldiciones sobre el pueblo, resultaron 3 bendiciones. Es decir, Dios bendijo a su pueblo de tal manera que lo que decía principalmente es que Dios iría delante de su pueblo. Y iría delante de su pueblo derrotando a cada nación que le hiciera frente. Entonces, mejor que los moabitas se quitaran de en medio. También es interesante que Dios le había dicho a Israel que no hiciera guerra contra Moab. Fijaros, por lo tanto, la intención de Israel no era hacer guerra contra Moab, era pasar por la nación de camino a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Nos vamos a ir un momentito a Números 25. ¿Vale? Vamos a leer algo ahí porque es importante para el texto que vamos a tratar. Porque mientras se estaban preparando en un lugar que se llama Sittim, ¿vale? Mientras se estaban preparando para pasar el Jordán, el Señor había abierto el Mar Rojo para que pudieran escapar del ejército de Egipto, ¿verdad? Ahora iba a abrir el mar de Jordán, el río Jordán, para que pudieran atravesar a la tierra de Canaán. Primero Jericó y toda la tierra de Canaán allí, ¿vale? Y mientras Dios estaba preparando todo esto y el pueblo estaba preparándose para hacer eso, cuando se juntaron con los moabitas, capítulo 25, versículo 1, fijaros lo que hizo el pueblo. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová, delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Estaban en un momento crucial porque estaban a punto de llegar a la tierra prometida. Solamente tenían que dar un paso más, era cruzar el Jordán.
Y fijaros en qué disposición estaba el pueblo. Un pecado terrible. Qué pueblo tan ingrato, tan infiel, tan indigno. Si nos hacemos la pregunta que les hacía el Señor ahora, después de este contexto del versículo 3, ¿pero qué te he hecho, en qué te he molestado para que actúes así? Se iban a lo peor, tenían como un imán contra el pecado. A cambio de bien reciben mal. Recordad que hasta ese tiempo el maná caía del cielo cada día. Desde Sittim hasta Gilgal. Desde luego, nos dice ahí, en el versículo 1 del capítulo 25, moraba Israel en Sittim, pero iban a cruzar hasta Gilgal. Habían pasado 40 años en el desierto. Dios les había dado el maná, les había dado carne, les había dado agua, les había cuidado enseñándoles el camino hacia la tierra. Su ropa no se desgastó, les cuidó en cada situación. Y cuando están allí en Sittim, un poco antes de cruzar a la tierra prometida, cometen este pecado abominable a Dios. Quiero deciros que Dios iba a cumplir la promesa que se hizo a los padres de Israel, a Abraham, a Jacob y a toda la línea de la fe. Dios iba a cumplir la promesa. Por lo tanto, debían de pasar el río Jordán. Pero el pecado tiene consecuencias. Y para nosotros también tiene consecuencias. No nos va a quitar la salvación. A los que hemos creído de todo corazón, a los que hemos ido al Señor y hemos sido limpiados de nuestro pecado. Sin embargo, va a haber consecuencias sobre tu vida. Cada pecado que cometes, cada pecado que cometo, tiene consecuencias. ¿Sabéis cuáles fueron las consecuencias de este pecado terrible? Versículo 9, capítulo 25. Y murieron de aquella mortandad 24.000. Dios no permite el pecado sin consecuencias. Si leemos un poco el contexto, pasa algo por lo cual el Señor dice, Aarón ha hecho apartar, el versículo 11, Aarón ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. ¿Vale? Entonces hay algo que pasa que hace que el furor se pare. Pero allí murieron 24.000 que quedaron atrás. Y esto mientras Balac imploraba la maldición del pueblo, pero no los dejó en Sittim, sino que los llevó a través del Jordán a Gilgal. Vamos a irnos a Josué, capítulo 5. Y vamos a ver lo que ocurre ahí. También es interesante leer todo el contexto. Versículos 8 en adelante, Josué 5, versículos 8 en adelante. Dice, cuando acabaron de... ahí dice que pasaron el Jordán y todo lo demás, llegaron al otro lado del Jordán y
Habían pasado 40 años, así que la gran mayoría de los que habían sido circuncidados ya eran los jóvenes incircuncisos, vamos a decir así. La circuncisión, no vamos a entrar en detalles, pero era una señal del pacto con Dios. Y entonces lo que hicieron allí, fue, versículo 8, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. De Sittim hasta Gilgal. Y volvemos al versículo 5 del capítulo 6 de Miqueas, donde se nos dice que todas aquellas cosas se hicieron para que conozcas las justicias de Jehová. Desde el pecado reciente a cruzar el Jordán y la circuncisión, que era esta señal del pacto. Era un pacto renovado. El pueblo había renovado su pacto con Dios. Y Dios los había llevado en brazos, dándoles a conocer su deseo de justicia en ellos, de que fueran este pueblo realmente especial, que obedecieran la ley, que se parecieran a Él. Pero fijaros, versículo 6. Pero ¿qué es realmente lo que te pide Jehová, el Dios Altísimo? Vamos al versículo 8, porque nos habla en ese contexto de ¿qué te pide? Holocaustos con becerros de un año, millares de carneros, 10.000 arroyos de aceite, quizá sus propios hijos en sacrificio a Dios. ¿Dios te está pidiendo esto? En ninguna manera. Versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es lo que les pedía al pueblo. Primero, su ley, lo que es bueno, hacer justicia, lo que no habían hecho, amar misericordia, ser llenos de misericordia para los otros y luego, desde luego, humillarte ante tu Dios. Ahí está el Señor, que es el Dios supremo, el que merece todo, el Dios del universo, que merece la adoración del pueblo, que merece la alabanza, que lo merece todo. Versículo 9, la voz de Jehová clama a la ciudad y dice, y esto lo dice para nosotros en este tiempo también, para todos los tiempos, es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Primero es sabio temer el nombre de Dios. Y desde luego lo que es sabio es temer su nombre y prestar atención a la disciplina de Dios. Porque Dios establece la disciplina para que cambiemos de rumbo, para que nos arrepintamos. Y desde luego desoír la voz de Dios es de insensatos. Podemos decirle a alguien en la calle, mira, es sabio que tengas a Dios en el lugar que le pertenece. Es sabio, te hace sabio honrar a Dios.
te hace sabio tenerle en cuenta, te hace sabio ponerlo en el trono de tu vida. Y sabemos que este temor es decir que Él es digno de toda nuestra atención, de nuestra obediencia, de nuestra adoración. Lo hemos dicho esta mañana en varias intervenciones. Es el único Dios a quien debemos toda honra, todo honor. Deshonrar a Dios es igual a juicio. Es una ley matemática. Si el pueblo deshonraba a Dios, yendo en pos de otros dioses, yendo a la impureza sexual, deshonrar a Dios es igual a juicio. Si nos aprovechamos de la gente humilde, del que no tiene, si somos aquellos que los aprietan hasta el final, pues también deshonrar a Dios es juicio, porque Él dice, Él ama, Él quiere hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Yo creo que este versículo, que es muy conocido, debería estar ahí en un lugar muy presente en nosotros, ¿vale? Y del versículo 9 al 12, Dios habla de lo que sigue habiendo en los corazones del pueblo. Espero que estéis siguiendo ahí. El pecado de la injusticia, de la rebelión a su ley. Fíjate que pone ejemplos como pesas manipuladas, balanza falsa, que mide favoreciendo al avaro. Me acuerdo en algún momento yendo al mercado que cuando ponían ahí los melocotones, yo decía, uy, eso no parece un kilo. Y me recordaba esto, es decir, lo que hacían los que tenían, los que más tenían, pues era engañar a los humildes. Balanza falsa, las pesas que se ponían para medir el peso, ¿vale? Estaban manipuladas. La rapiña, menciona ahí la mentira, el engaño, el fraude, la corrupción. Todas estas cosas les habían llevado a la situación en la que se encuentran. Y recordad que la situación en la que se encuentran es que viene el enemigo, de repente que les ataca y tienen que huir a las cuevas, tienen que huir, dejarlo todo. Y fíjate que el Señor, ante tal pecado, dice, te haré enflaquecer, aún en medio de todo lo que robas, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Versículo 14, comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás, pisarás aceitunas, mas no te ungirás en el aceite, y mosto, mas no beberás el vino. Es decir, toda tu avaricia, todo lo que estás recogiendo con la injusticia de tu corazón, por tu pecado te va a ir mal. Por tu pecado te va a ir mal. Y lo compara con el reino del norte de Israel. Ahí hay una cosa que es difícil de entender si no la estudiamos. Versículo 16. Hace referencia a los mandamientos de Omri. ¿Vale? Omri era rey de Israel, que fue el fundador de Samaria y de la casa de Acab. Cometieron innumerables pecados contra Dios de tal manera que se dice en Primera de Reyes 16:25, dice, de este rey malo de Israel, del reino del norte, dice, y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam,
hijo de Nabat, y en el pecado por el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová Dios de Israel con todos sus ídolos. Fíjate, compara a Judá con uno de los reyes de Israel, de los más perversos de la historia del pueblo. Y todo esto después de haber experimentado las misericordias de Dios. Seguían en sus pecados igual que aquellos. Y hay una retribución, hay un pago. A todo este pecado tiene un pago. Hemos hablado de las consecuencias antes. Versículo 16. Llevaréis, dice así. Perdón. Sí. Versículo 16, eso es. Claro, es que no estoy ahí. Perdón. Que me he quedado en Josué, en la Biblia. Es el 16, la parte B, que dice, eso es, llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Fijaros, el oprobio, que es un bonito palabra, quiere decir la afrenta, la vergüenza, la deshonra. Así que llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Aquellos por su pecado, Dios les dejaría como abandonados a su suerte en sus pecados. Serían destruidos, huyendo, perderían todo lo que tenían con lo que Dios les había bendecido. Y dice, y llevaréis por tanto la vergüenza de mi pueblo por todos lados. Y esto me recordaba al sufrimiento de Israel hasta el día de hoy. Es verdad que un día serán redimidos, rescatados, el remanente. Pero aquí yo creo que habla justamente de este collar sobre vuestros cuellos. Es un collar donde llevan la vergüenza, la afrenta de las naciones. El capítulo 7 empieza con un lamento. Fijaros, dice, y hay una ilustración también. Dice, ¡ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, dice el profeta, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. ¿Qué está diciendo aquí el profeta? Fijaros, él estaba clamando para que el pueblo se volviera a su Dios, que dejara los ídolos, que dejara todo lo que era una ignominia contra el Señor. Y él lo compara a aquel que va a recoger el fruto. Y sabéis que era una ley de Dios, que se dejaran, digamos, ciertos racimos cuando se recogía la cosecha, precisamente para que los pobres fueran a rebuscar y tuvieran para sí alimento. Y él dice, es que no he encontrado nada, no he encontrado nadie. No hay ningún recto entre los hombres en este pueblo. No he encontrado ni un racimo que llevarme a la boca. Cada uno va a lo suyo, su avaricia, sin ningún tipo de misericordia. No hay nadie recto, que es lo que dice Romanos 3:16. No hay justo ni aun uno. No hacen caso a Dios. Y de tal manera, versículo 3, que para completar la maldad,
con sus manos, el príncipe demanda, el juez juzga por recompensa y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. Y dice, el mejor de ellos es como el espino, el más recto como un zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será tu confusión. Esta palabra fue predicada por muchos profetas antes que Miqueas. Y son estos atalayas a los que se refiere aquí. No se hallaba justo entre el pueblo, decía. Fíjate, de tal manera que en el versículo 5 nos dice una cosa así un poco sorprendente. Ese es el ambiente que vivía el pueblo. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras la boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Fíjate el ambiente en el que estaban viviendo. No se podía confiar en nadie, dice la palabra. Pero hay un texto de victoria y de verdadera confianza. El versículo 7 dice, mas yo a Jehová miraré. Es decir, entre esta oscuridad tan tremenda, yo, dice Miqueas, miraré a Jehová, esperaré al Dios de mi salvación y el Dios mío me oirá. En Dios sí puede tener confianza. Versículo 8, ya vamos deprisa, se refiere a una enemiga. Es un poco también difícil de saber. Asimismo, el remanente de Jehová será entre las naciones que es que como voy saltando, versículo 8 del capítulo 7, perdón. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. Y de esta enemiga, de la que nos habla, es, según los comentaristas, la hija de Asur. Eso tiene que ver con Asiria, desde luego. Había un ambiente de alegrarse del mal del pueblo de Dios. Es decir, los enemigos se alegraban, se reían, hacían burlas de su derrota. ¿Vale? Pero fijaros, Dios tiene en su mano la esperanza del perdón y la liberación. Aún así se atrevían a decir, ¿dónde está tu Dios? Y en el versículo 10, y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza la que me decía, ¿dónde está tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo en las calles. Hay un remanente que descansa en las promesas de Dios, porque reconoce su pecado y espera en la justicia. Y aunque ha sufrido las consecuencias de la desobediencia como pueblo, reconoce su pecado, se humilla delante de su Dios, porque dice, porque aunque caí, versículo 8, me levantaré, aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz, la ira de Jehová soportaré porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, y él me sacará a la luz y veré su justicia. Y luego dice que Dios se vengará de su enemiga, se vengará de Asiria. Igual que este clamor del profeta, hay un clamor de los mártires que han muerto en el Señor, que han sido martirizados, que han sido masacrados por su fe o su relación con Dios. Y conocemos el texto en Apocalipsis seguramente, es Apocalipsis 6, 9 en adelante, pero dice así, cuando abrió el quinto sello, vio bajar el altar las almas de los que habían sido muertos
por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz los mártires: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. La venganza será del Señor, decía la hija de Asur. ¿Dónde está Jehová tu Dios? Y dice Miqueas: mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo en las calles. Seguidamente, del versículo 11 al 13, ahí hay una promesa de restauración. Del 11 al 13, dice: viene el día en el que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán tus límites. Fijaros que dice MacArthur de esta expresión de se extenderán tus límites, que será una expansión territorial sin precedentes. Aquellos que quieren atacar el pueblo de Israel, estamos hablando de ahora, en el futuro, aquellos que quieren oprimir a aquel pueblo, lo que nos dice aquí el Señor es que sus límites se extenderán. Y esto lo dice en Zacarías 2, 1 al 5, no lo vamos a leer, ¿vale? Pero al final de los tiempos, el Señor reinará y los límites de Israel serán extendidos. Nunca antes habrán tenido límites tan amplios. Derrotarán a sus enemigos. Y nuestra esperanza, conjuntamente con su pueblo, brilla como el sol de cada día. Cada día que ves el sol habla de la esperanza del pueblo de Dios, del pueblo de Israel y también de nosotros como iglesia. Y es precioso cómo nos habla del buen pastor. Versículo 14. Apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que moras solo en la montaña. En campo fértil busque pasto, en Basán y Galad, como el tiempo pasado. Y dice el Señor, fijaros, está hablando del futuro glorioso que nos espera. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. El Señor va a hacer maravillas, hermanos, y las va a hacer, a lo mejor nosotros no las verán, a lo mejor las verán nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos, pero lo que dice la palabra aquí es absolutamente cierta. El Señor hará maravillas, Él nos pastoreará, nos guiará. Apacentar tiene que ver con el cuidado, con el alimento, con la protección. Seremos libres. Versículos 16 y 17. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. Fijaros la expresión esta, y estamos terminando, pero esto es lo que harán los enemigos de Dios. Se taparán, se quedarán alarmados completamente de lo que Dios hará. Dice, sus enemigos serán arrastrados por el suelo, se arrastrarán como las serpientes por el poder de nuestro Dios que vencerá. Y el pueblo y la iglesia dicen a viva voz, versículo 18, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Si no se te ponen los pelos de punta escuchando estas palabras del Señor, ¿o es que estás pensando ya en la hora?
pero es un texto para que realmente se te erice el pelo. Porque qué maravilla, qué liberación es vivir sin el peso del pecado por la eternidad. Estas palabras de Miqueas nos llevan de verdadero gozo, esperando en sus preciosas y firmes promesas hacia su pueblo. No hay nada comparable con quitarte el peso del pecado. Y el Señor lo hizo, lo hemos proclamado hoy con la mesa del Señor. El Señor llevó sobre sus espaldas el precio de tu pecado para que tú ya no tengas que sufrir el asedio del pecado sobre ti. Jesús viene otra vez. Esperamos su segunda venida triunfante. Y estos días estaba escuchando mucho una canción de que habla de cuando el Señor vuelve, ¿no? Y ya no entrará en Jerusalén en un asno, vendrá en un caballo blanco, imponente, y viene para librar, vencer y vengar. Qué mejor terminar el libro de Miqueas con estas buenas noticias, que el Señor nos ha librado de nuestro pecado. Los creyentes deberíamos estar anhelando cada día su venida, amando su venida, viviendo en santidad, que es lo que nos está diciendo, le está diciendo al pueblo de Israel constantemente: vive en santidad, vive conforme a mi ley, ten temor de mí. La victoria ha sido ganada por aquel que es la solución perfecta al mal de este mundo, a nuestro pecado. Hay una condición para que formes parte de este ejército de creyentes por las que Jesús ha muerto y ha derramado su sangre. Has de reconocer que Él es quien es. Es el Dios que perdona la maldad, que perdona tu pecado. Cuando te acercas, pides perdón y te humillas delante de Él. Sí, es necesario que reconozcas, que te rindas, que inclines tu rodilla ante el Dios de los dioses. Si haces eso, yo creo que todos somos creyentes aquí, se abre el camino de la misericordia sobre tu vida. Y no hay mayor bendición que recibir la misericordia y el perdón de Dios. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, Señor, por la esperanza bendita de tu venida, de que restituirás, de que los lugares que han sido asolados por el pecado, por la rebelión, por la mentira, por el fraude, por la destrucción, Señor, por la violencia, se transformarán radicalmente en un reino donde nada de eso puede estar. Donde seremos consolados, donde seremos abrazados, donde tú estarás al frente, donde podremos verte cara a cara y adorarte por la eternidad. Qué bueno será, Señor, este momento. Te alabamos y te bendecimos por darnos esta esperanza gloriosa de que ningún pecado entrará allí, porque todos nuestros pecados, aquellos que hemos creído en Jesús, serán quitados. Hemos sido lavados con tu preciosa sangre. Ya no hay estorbo. Permítenos vivir en esa condición, en santidad, glorificando tu nombre, exaltándote. Y lo rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.